Buen día, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo hacer simulaciones con algunos software. Vamos a iniciar con Proteus. Con Proteus, pues lo primero que hay que hacer, pues una vez que hemos abierto el programa, es indicar que vamos a hacer un nuevo proyecto. Ya que indicamos que vamos a hacer un nuevo proyecto, aquí decidimos con qué nombre y en qué carpeta vamos a grabar dicho nuevo proyecto. Aquí pues podemos poner prueba y aquí en Browse, pues ponemos la carpeta en la cual queremos que se guarde nuestro proyecto. Seleccionamos nuevo proyecto y le damos siguiente. Si ya existe un proyecto con ese nombre, pues le dan que sí. En este caso, yo necesito ponerle otro nombre, pues vamos a ponerle prueba 1, 2, 3. Le damos siguiente y de ahí nos pide seleccionar el tamaño de hoja. En este caso, como no es algo muy relevante, vamos a elegir el tamaño default. Le damos siguiente. De ahí nos pide o nos pregunta que si vamos a hacer un layout para una baquelita. Esta sección también, pues nada más le damos siguiente. Si vamos a utilizar algún tipo de firmware con un microcontrolador, como no es el caso, pues le damos también siguiente y le damos finalizar. Una vez que hemos hecho esto, se nos va a abrir esta pestaña, perdón, esta ventana donde vamos a poder agregar los diferentes tipos de elementos, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que armar diferentes circuitos. Esos circuitos pues no son tan complicados, pero pues requiere de su tiempo. Uno de ellos pues es un circuito con tres resistencias y una fuente, y otro de ellos es un circuito con con 4 resistencias y una fuente de voltaje. De hecho aquí lo podemos ver sin mucho problema, ¿no? Estos son los circuitos que tendremos que elaborar. Entonces para ello pues ocupamos resistencias, una fuente de voltaje y tierra. En Proteus, para poder agregar componentes, una vez que estamos en la hoja, pues lo que hacemos es dar clic derecho y nos aparecen distintos elementos. Si su Proteus está en inglés, en español, perdón, va a aparecer de una manera un poquito diferente, pero el orden es el mismo. Entonces podemos poner colocar componente y buscar de las librerías. Se va a abrir la siguiente ventana, que en este caso aquí se pueden buscar los diferentes tipos de componentes. Por ejemplo, podemos buscar componentes muy específicos como un LM741 y aquí nos sale. En este caso, pues esos son componentes un poco más avanzados, pero es para que se den una idea de que podemos buscarlos por su número de parte. Aquí está otro. Para nosotros, o en nuestro caso, utilizaremos lo que son una fuente de voltaje, que en este caso lo podemos encontrar como battery o como cell, cualquiera de las dos puede servir muy bien. La verdad es que yo normalmente suelo utilizar los cell y los seleccionamos. Una vez que lo hemos seleccionado, damos clic sobre la ventana y vamos a poder agregarlo. Si nosotros seguimos presionando clic, vamos a poder agregar la cantidad de fuentes que querramos. Ya que hemos encontrado o que hemos agregado las fuentes, harían falta las resistencias. Nos vamos otra vez a colocar componente de las librerías y buscamos resistencias. En este caso, resistor. Aquí está. ¿Sale? Ocuparíamos 3 resistencias para el primer circuito y 4 para el siguiente. Ok. ¿Cuál es el orden del circuito? Pues habría que revisar una vez más cómo están. Ok. Perfecto. Vamos haciendo el primero. Entonces nosotros podemos seleccionar un elemento y podemos moverlo hacia donde queramos. Una cosa bien importante, el copiado y pegado en Proteus no es tan sencillo. Si nosotros queremos copiar un componente con control C y control V no lo podemos hacer. Tenemos que seleccionarlo y presionar clic derecho y copiar al clipboard y después pegar. De la otra manera no va a funcionar. ¿Ok? Bueno. Si nosotros queremos colocar o acomodar nuestros componentes, los seleccionamos y podemos poner el cursor sobre ellos y moverlos hacia donde queramos. Para girarlos, lo único que hay que hacer es seleccionarlos y presionar el botón menos. Entonces con eso podemos girarlos, que es lo que buscamos para el circuito que vamos a utilizar. Que vamos a hacer, perdón. Los colocamos aproximadamente donde queremos que estén acomodados. Ok. Y empezamos a unir. ¿Cómo unimos? Pues bueno,
Aquí tenemos del lado izquierdo, varios elementos. Tenemos uno que se llama modo de selección, que se facilita la selección de componentes, y tenemos el modo de componentes, que ese es con el que podemos poner componentes como queramos una vez que hemos seleccionado uno. ¿Ok? Entonces, si estamos en modo componentes, nosotros nos podemos ir a los extremos, que en este caso serían las patitas de cada uno de los componentes, y si presionamos, va a empezar a salir una línea verde, que esos son los puntos de unión. Entonces empezamos a unirlos tal y como necesitamos. Y así hemos de haber hecho el primer circuito. Obviamente en este circuito va a hacer falta una tierra. Si nosotros queremos buscar una tierra, más abajo existen los componentes terminales, que en los componentes terminales existe lo que es la tierra o el ground, y lo colocamos y lo posicionamos. Ahora faltaría hacer el otro circuito, que serían una resistencia en paralelo y 3 resistencias en serie en paralelo con la otra. Entonces los giramos con el signo menos, los posicionamos y hacemos exactamente lo mismo. Y empezamos a unir. Esto pues es un poco de práctica, la verdad, pero no es tan complicado. Terminamos de unir todos los elementos. Ok, faltaría otra vez poner una tierra. Perfecto. Ya con esto, pues nosotros podemos simular un circuito. Si nosotros, obviamente, queremos cambiar los valores porque Proteus nos da por default valores resistivos, pues hay que hacerlo. Antes de hacerlo, podemos nosotros hacer zoom sobre el área. En la parte superior hay una lupa. Si nosotros la seleccionamos, dice dar zoom al área y nos permite seleccionar el área sobre la que queremos dar zoom. Hacemos zoom y ya tenemos una mejor vista de nuestros circuitos. Entonces, si nosotros queremos cambiar el valor de alguno de nuestros elementos, por ejemplo la batería, damos doble clic sobre ellos y nos va a abrir una ventana. En este caso nos está indicando es de n cantidad de volts. Para cambiarlo, pues simplemente nosotros digitamos lo que vendría siendo el valor deseado. Si queremos 10 volts, pues le ponemos 10V. Lo mismo ocurre para las resistencias. Si nosotros queremos cambiar el valor resistivo de algún elemento, porque nuestro circuito, ya sea el que nos han encargado o el que hicimos físicamente, tenía otros valores, damos clic sobre su valor y lo que hacemos es digitar el valor que queramos que tenga. Por ejemplo, aquí pudiera ser 2.2 kilos o 2.2K. Y el resto podemos también cambiarlo. Lo vamos a cambiar únicamente para que no tenga todos los mismos valores. ¿Ok? Igual, pues vamos a cambiarlo. Podemos cambiarlo. Perdón. Vamos a ponerlo como 8 kilos. Vamos a ponerlo como 7 kilos. Y como 12 kilos. Ok. Una vez que ya tenemos el circuito completo, pues podemos proceder a simularlo. Para simular un circuito, en la parte inferior tenemos diferentes botones: play, pausa, stop. Simplemente con presionar play podemos empezar a simular. Pero pues en este caso no nos sirve absolutamente de nada. Como este es un circuito resistivo con una batería, lo que podemos hacer es medir corriente y voltaje. Pero para poder medir corriente y voltaje, lo que tenemos que hacer es justamente tener nuestra simulación en stop y ver qué diferentes elementos tenemos de medición. Podemos medir justamente presionando el clic derecho, yéndonos otra vez a la ventana o al elemento con el que seleccionamos componentes, pero debajo hay algo que dice instrumentos virtuales. En este caso nuestros circuitos son de corriente directa, por lo que podremos hacer mediciones con el multímetro y el amperímetro. Si nosotros ponemos el multímetro, será este elemento. Y podemos poner todos los voltímetros que querramos. ¿Por qué? Porque podemos medir a todos los elementos que querramos. Si nosotros queremos medir, por ejemplo, el voltaje en la resistencia 1 y en la resistencia 2, que al estar en paralelo con la resistencia 3 darían el mismo voltaje, pues simplemente ponemos el multímetro en paralelo con el elemento a medir. Entonces vamos poniendo otro voltímetro y aquí está.
Si queremos al mismo tiempo realizar mediciones de corriente, pues habrá que abrir una parte del circuito. Y aquí, como todos los elementos van a tener diferentes corrientes, pues simplemente eliminamos la sección de circuito que queramos medir o de los cuales queramos medir la corriente. Nos vamos otra vez a instrumentos virtuales y nos vamos a un amperímetro de corriente directa. Aquí la cuestión con el amperímetro es que tiene que estar en serie con el circuito. Entonces habría que conectarlo de esta manera y en el punto en el que tiene que volver a conectarse. Si queremos medir la corriente en el resto de secciones, pues lo único que tendríamos que hacer es, de igual manera, hacer las conexiones necesarias para que el circuito siga teniendo las líneas que tenía. ¿Sale? Entonces ahí está. Ok, igual, para el otro circuito, el de las resistencias, vamos a hacerlo un poquito más grande para batallar un poco menos. Podemos nosotros medir el voltaje en cada una de las resistencias de esta sección, ya que están en serie, pero la corriente pues nada más sería una, ya que al estar en serie la corriente sobre esas tres resistencias es la misma. Ahora, en la resistencia 4, pues lo que podemos hacer es medir justamente la corriente y el voltaje. Entonces vamos agregando los amperímetros y los los voltímetros necesarios. Recuerden, para medir voltaje hay que abrir el circuito. Para medir corriente hay que poner el amperímetro en serie, y para medir voltaje hay que poner en paralelo el voltímetro. Y aquí está. Permítanme. Vamos a hacer esto. Listo. Y si queremos también medir, pues como les decía, el voltaje, pues simplemente hay que poner en paralelo con el elemento al que queremos medirle voltaje. En este caso abrimos un voltímetro y ahí está. Una vez que hemos conectado todos nuestros elementos de medición, ahora sí podemos correr el circuito yéndonos a la parte inferior izquierda, presionando play, y nos va a dar todos los resultados. Si se dan cuenta que aquí hay un problema. Todo lo que es el amperaje nos da que es un resultado de 0. ¿Cómo hacer para poder tener los resultados idóneos? Pues lo único que habría que hacer es parar la simulación, irnos al amperímetro, y dice, oye, rango de display, y vamos a ponerlo en miliamperes, a ver qué ocurre. Igual, todos los vamos a poner en miliamperes, a ver si ya así nos puede dar las mediciones adecuadas. Ya que los hemos posicionado así, hay que dar play. Y miren, ya nos está dando los amperajes. Si aún así nos sigue marcando 0, hay que bajar aún más el rango, ¿no? Entonces eso sería todo para el uso de Proteus. Obviamente, entre más complicados sean los circuitos, más habrá que hacer. Pero eso sería todo para el uso inicial de Proteus. Recuerden que cada cambio que haya que hacer al circuito hay que parar la simulación. Bueno, otro software que podemos utilizar para hacer circuitos es EveryCircuit. EveryCircuit tiene una característica bastante interesante. Se puede utilizar en un explorador, ya sea Google Chrome, Opera, Firefox, etc. O también lo pueden utilizar desde el celular. Obviamente tiene un costo. Yo pues en su momento lo llegué a obtener a un precio bastante económico, pero pues ha subido un poco, pero igual pues se puede utilizar. Entonces vamos a hacer los mismos circuitos que hicimos con Proteus. Aquí los vuelvo a mostrar. Permítanme. Aquí los vuelvo a mostrar y son estos dos, ¿no? Entonces ocuparíamos 3, 4, 5, 7 resistencias y 2 fuentes de voltaje. Aquí en EveryCircuit, para poder agregar los elementos que son las fuentes de voltaje o diodos o lo que sea, están arriba. Aquí no pasa lo mismo que en Proteus, que yo los pueda buscar por número de parte. No, aquí son genéricos, es decir, están modelados matemáticamente para
representar, por ejemplo, a una resistencia, a un diodo, pero no con características particulares del número de parte que yo requiera, ¿no? Entonces, pues primero vamos a agregar dos fuentes de voltaje, las presionamos y nos la va a poner el software, ¿no? Una vez que las hemos puesto, pues únicamente hay que seleccionarlas y moverlas hacia donde queramos. Igual, habrá que agregar las 7 resistencias, hay que presionar únicamente 7 veces sobre las resistencias y las acomodamos como nosotros querramos. En este caso, para poder girarlas, lo que tendríamos que hacer es, en la parte inferior hay un botón de ver, hay un botón de girar, hay un botón de ajustar. El primero que hay que usar es el de rotar o presionar la letra R. Si nosotros presionamos la letra R, pues este se rota. Entonces, lo ponemos aquí y tenemos otras dos resistencias, ¿no? Para el primer circuito. Vamos acomodando las del otro, que sería una únicamente en paralelo y 3 en serie. Una después de la otra. Ok. ¿Cómo unimos los elementos en este simulador? Aquí lo único que hay que hacer es presionar uno de los extremos del elemento a unir y luego presionar el otro y automáticamente nos va a hacer las líneas. ¿Sale? Una de las desventajas es que nosotros, pues las líneas no nos las va a hacer a veces con el ancho que queramos o con el, bueno, sí, con el ancho que queramos, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los detalles. Igual, el otro circuito, pues vamos uniendo los elementos. Si se dan cuenta, pues aquí nos lo está armando. Y ahí está. Y falta agregar una de las tierras. Aquí está, la movemos hacia el lugar y unimos. Ok, una vez que ya se ha unido todo esto, lo que faltaría sería ajustar valores. Para ajustar el valor de un elemento simplemente lo seleccionamos y en la parte inferior existen diferentes selecciones. Una de ellas es una llave que dice ajustar. Si la seleccionamos, nos va a salir una perillita y simplemente hay que girarla. No hay manera de hacerlo escribiendo, entonces la podemos girar o podemos presionar más o podemos dejar presionado, aunque parece que esa función no está habilitada, y ya simplemente ajustamos al valor que queramos. Vamos a poner aquí, pues por decir algo, 9 volts. De la resistencia igual, la seleccionamos y le damos ajuste. Vamos a poner 4 kilo ohms. Vamos a dejar ese en 1 y vamos a poner este en 3. Igual, esta vamos a ponerla en 3 volts. Vamos a cambiar estas un poquito, 900 ohms, 7 kilos y 1 kilo. Ok, entonces aquí igual que en Proteus hay que simular. Si nosotros empezamos a simular, podemos hacerlo presionando aquí play. Y aquí la ventaja es que nos da la corriente en el circuito, cómo se encuentra la corriente en dicho circuito. Incluso lo podemos ver de manera animada. Ok, y pues de esa manera podemos obtener los cálculos para nuestro circuito. Igual, si nosotros queremos agregar amperímetros, voltímetros, en la parte superior los podemos encontrar. Entonces, tenemos que parar la simulación, que aquí hay un símbolo de pausa. Seleccionamos el voltímetro, lo giramos si es que es necesario y lo colocamos en el punto a medir, por ejemplo aquí. Si vamos a medir corriente, pues lo que hay que hacer es eliminar una sección de circuito. ¿Y eso cómo se hace? En la parte inferior están unas tijeras que sirven para cortar o el botón de eliminar en la computadora. El detalle pues es que nos va a deshacer gran parte de las conexiones, pero pues eso rápidamente lo arreglamos. Ponemos nuestro amperímetro y lo unimos en los puntos en los que vayamos a medir. Y una vez más damos play. Si se dan cuenta, pues nos da los valores. Eso sí es que queremos nosotros incluso meter los elementos de medición a nuestro circuito. Y básicamente así es como se hacen circuitos sencillos y mediciones de voltaje y de corriente directa en lo que viene siendo Every Circuit. Por último, vamos a hablar de cómo hacer circuitos en multisim, que no es algo tan complicado. Al igual que en Proteus, pues hay una lista de componentes. Una forma de entrar a ellos es, si nos vamos a la parte superior del programa, podemos encontrar ciertos elementos. De hecho, están fuentes, resistencias, diodos, transistores.
En nuestro caso, pues vamos a utilizar únicamente resistencias y fuentes de voltaje. Si nos presionamos donde está el símbolo de fuente, se va a abrir un menú y van a aparecer todas las posibles fuentes, ya sea de corriente, de voltaje, etcétera, etcétera. Nosotros pues pediremos una fuente de voltaje de corriente directa. Y aquí está. Entonces la agregamos. Aquí pues hay que seleccionar la cantidad de veces que sea necesario para ponerla. En este caso ocupamos 2. Igual, algo que me olvidé mencionar que ocurre en Multisim y que ocurre en Proteus es que también pueden encontrar las familias de los diferentes componentes cuando los están buscando, ¿no? Igual, los pueden buscar por nombre. Y lo otro que nos haría falta serían las resistencias, que es componente básico. O también, pues, básico virtual, etcétera, etcétera. En nuestro caso, pues, necesitamos resistores. Ponemos el que sea, ya que podemos cambiar los valores, y ocupamos 7, porque vamos a armar el mismo circuito que hemos armado, aunque los valores han cambiado un poco. Porque pues esto es únicamente demostrativo para aprender a utilizar para simulaciones relativamente sencillas, ¿no? Entonces ponemos nuestras 7 resistencias y una vez que lo hemos hecho, pues empezamos a acomodar. Aquí, pues obviamente para girar el componente hay que presionar control R. Si se dan cuenta, pues ahí está. Entonces, si ustedes desean girar uno de los componentes, pues simplemente hay que presionar control R. Vamos posicionando los componentes aproximadamente donde quedarían. Si queremos seleccionar varios, pues hacemos la selección como en cualquier software y empezamos a hacer el acomodo. Igual para seleccionar, pues nada más presionamos sobre el componente y lo movemos al lugar que queremos. Y una vez que hemos hecho eso, para unirlos, pues simplemente posicionamos el mouse sobre alguno de los extremos del componente, damos clic y va a empezar a salir una línea. Eso es la unión. Ya nosotros aquí sí podemos llevarla hacia el punto que querramos y una vez que unimos se va a formar una línea roja. ¿Sale? Entonces hacemos todo eso para armar nuestro circuito deseado. Todos los elementos. Y obviamente nos haría falta una tierra, pero esa como sea se agrega rápidamente. Ahorita les explicaré cómo. Okay. Ok, al buscar los componentes en las mismas fuentes, regresamos a la selección de fuentes, podemos encontrar hasta abajo la tierra, o también lo otro que podemos hacer es escribir en componente el nombre de ground o tierra y los posicionamos en cada uno de los circuitos para poder tener la tierra. Ahora, si nosotros queremos cambiar los valores de los elementos, al igual que en Proteus, pues simplemente le damos doble clic al componente y nos dice, oye, el voltaje es de tanto, la resistencia es de tanto, y cambiamos los valores. Ahorita lo haremos para cada uno de los elementos. 5 kilos, 1 kilo y 3. Y pues ponerle 6 volts. Vamos a dejarlo aquí en 3. 900 ohms. Y vamos a ponerle X. Ok, entonces ya tenemos todos los tamaños de fuente puestos, perdón, de fuente de resistencias y de fuente puestos. Entonces lo que seguiría sería simular. Para simular aquí pues hay que presionar play y si llega a haber algún error nos lo va a indicar. De hecho aquí en este software nos lo indica con este verdecito que está prendiendo y apagando. En Proteus hay un reloj que empieza a avanzar. Si queremos parar la simulación, pues le damos en stop. Ahora, si nosotros lo que queremos es medir alguno de los valores eléctricos, del lado derecho podemos encontrar distintos equipos de medición. El que nosotros necesitamos es un multímetro, que aquí lo estoy seleccionando. Y podemos poner la cantidad de multímetros que deseemos. Aquí la cuestión es que no es ni como Proteus ni como Every Circuit. Aquí el multímetro cumple la función de multímetro. Puede medir amperaje, voltaje, resistencia y en alterna o en directa. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos medir
el voltaje en cada una de las resistencias, pues ponemos nuestros multímetros en paralelo, recordando que así es como se debe hacer con las resistencias. Vamos a poner varios multímetros. Pero antes de eso, por comodidad, de una vez vamos a poner las mediciones de corriente. Que para hacer mediciones en corriente, recuerden, hay que poner en serie los multímetros y para ello hay que eliminar una sección del circuito. Entonces aquí lo que hacemos es ponemos en serie donde estaba el cable para poder completar el circuito y que se pueda realizar la medición de corriente y al mismo tiempo pues hacemos las mediciones en paralelo para el voltaje. Ahí está. Aquí la cuestión es que cada uno de los multímetros hay que configurarlo. Por ejemplo, este va a ser voltaje, hay que ponerlo en voltaje en corriente directa. Este va a ser corriente, hay que ponerlo en corriente y en corriente directa. Este va a ser voltaje, voltaje y corriente directa. Corriente y corriente directa y voltaje y corriente directa. Igual para el otro circuito vamos a hacer lo mismo. Vamos agregando uno para corriente, otro para corriente aquí abajo y 4 para un voltaje en cada una de las resistencias. Vamos uniendo esta parte del circuito, uniendo esta parte de acá y los que ocupemos para medir voltaje. Ahorita los configuramos, cada uno de ellos. Y ahí está. Entonces, vamos viendo, este es amperaje, corriente directa, voltaje, amperaje, voltaje, voltaje y voltaje. Una vez que ya los hemos configurado, pues podemos correr la simulación. Aquí nosotros no vamos a ver ninguno de los valores de multímetro, ya sea de corriente o de voltaje, a menos de que les demos doble clic. Por ejemplo, aquí le doy doble clic y me dice, oye, son 6 volts. Y puedo abrir varios al mismo tiempo, miren. 2 miliamperes, 674 microamperes, 606 milivolts. Y en realidad eso es todo lo que se pudiera hacer para ver las mediciones. Se pueden abrir la cantidad de multímetros que se desee, pero eso va a consumir recursos. Eso sería todo para el uso sencillo de Multisim. Saludos.